Muy buenas noches a todos y a todas, y muchas gracias por la atenta invitación a participar en este evento. El tema es el mismo que ya se desarrolló hace unos instantes. Se me propuso en estos términos: sacrificio, entrega a los demás. La temática me fue asignada por el ingeniero Ejan para tomar parte en este evento, el cual evoca de modo casi espontáneo la práctica del simposio griego. La temática que se me asignó implica, a mi juicio, tres conceptos semánticamente complejos: sacrificio, entrega y los demás, o bien otros. En la práctica comunicativa diaria, al menos los dos primeros conceptos son utilizados para designar acciones de sentido bastante dispar, mientras que el tercer concepto remite a la discusión filosófica de la alteridad, en la que tomaron parte pensadores tan grandes como Martin Buber, Max Horkheimer, Jean-Paul Sartre, Emmanuel Levinas, entre otros, los cuales iluminaron la reflexión filosófico-antropológica del siglo pasado. En razón de la ya advertida diversidad semántica, permítanme revivir el proceder de los escolásticos medievales, quienes recurrían metódicamente a un procedimiento que ellos llamaban aclaratio terminorum, absolutamente necesario cuando una comunidad de comunicación ocasional y aleatoria como esta está configurada por miembros de culturas diferentes. Por lo que toca al vocablo sacrificio, he de aclarar que no lo asumo en el sentido propiamente teológico-religioso del sacra facere, sino más bien en el sentido ascético que reflejan los términos franceses renoncement, abnegación, débouillement, desapropiación, que bien se pueden entender como los presupuestos ascético-antropológicos indispensables para la comprensión ética del segundo vocablo, que es la entrega. Por lo que toca a la fórmula lingüística los demás, esta puede leerse desde la más conocida en el campo de la academia, los otros, aunque no tengan de necesidad un mismo significado. En efecto, la expresión los demás no implica siempre la diferencia, sea racial, económica, religiosa, que sí está latente en expresiones como el otro, los otros, los cuales, además de señalarla, indican no pocas veces actitudes y expresiones de recelo, de exclusión y hasta de hostilidad. Marshall McLuhan ha observado acertadamente que gracias a la compleja y eficaz intercomunicación del mundo que habitamos, este se ha convertido en una aldea. Esto, a su juicio, entraña las ventajas y los peligros de los que da cuenta el conocido refrán mexicano: pueblo chiquito, infierno grandote. Pero para ilustrar la bipolaridad de la cuestión a la que nos referimos, con el apelo a la metáfora de McLuhan, al menos en un aspecto importante, también se puede recurrir a la imagen bíblica de Babel, historizada en ciudades como Nueva York, donde, según datos recientes del periodista estadounidense David Brooks, se hablan hoy por hoy 200 diferentes lenguas. Esto significa que en ese espacio geográfico coexisten distintas culturas y razas, diferentes cosmovisiones, diversas costumbres y distintas religiones. Todo lo cual representa la oportunidad cotidiana de experimentar la alteridad y de visibilizar al otro,
pero también la de acentuar prejuiciadamente las diferencias, creando con ello situaciones de exclusión, conflicto y discriminación, epitomizadas en la expresión conocida de Clash of Civilizations, acuñada por Basil Matthews en 1926 y recuperada por Samuel Huntington 70 años después. La presencia del otro en Nueva York y en cualquier parte del mundo no siempre resulta placentera ni agradable. Los hechos muestran que la visión sartreana de los otros no ha sido superada y que las teorías de algunos pensadores judíos del siglo pasado se han quedado en un desideratum lamentable. En efecto, el dictum de Sartre, los otros son un infierno para mí, refleja mejor la realidad actual que las consideraciones de un Buber o un Levinas, para quienes el tú es la vía para la afirmación del yo y el otro ofrece la posibilidad de superar el nefasto subjetivismo occidental. Tzvetan Todorov, en su conocido estudio La conquista de América, el problema del otro, tipificó las relaciones que se dieron entre españoles y naturales al inicio de la conquista y colonización de lo que fue la Nueva España y la concentró en tres modelos, ejes o planos, como nos llama él, los cuales muestran los tres modos distintos con los que fueron considerados y tratados entonces los habitantes originarios. Según el investigador francés, lo cito, hay que distinguir por lo menos tres ejes en los que se puede situar la problemática de la alteridad. Primero, hay un juicio de valor, un plan axiológico. En segundo lugar, está la acción de acercamiento o de alejamiento con el otro, un plano praxeológico. En tercer lugar, conozco o ignoro la identidad del otro. Este sería el plano epistémico. Es muy posible que si aplicamos esta criteriología en nuestra realidad actual, los resultados más plausibles sean los siguientes. Los otros son inferiores a mí, eje axiológico. Los otros son un peligro para mí y por tanto me alejo, eje praxeológico. Los otros no me interesan, los ignoro, no existen, los convierto en nadie, eje epistémico. Es obvio que estos resultados chocan con las mejores tradiciones humanistas que ha conocido la historia, comenzando por la tradición del cosmopolitismo de los estoicos y con los imperativos éticos de las grandes religiones del mundo, las cuales pudieran entonizarse entre el conócete a ti mismo en el como a ti mismo del judeocristianismo, o también en el apotegma de Lucio Annio Séneca, vive con tu inferior como tú quisieras que tu superior viviera contigo. Sartre ya estudió a fondo la importancia, la ambigüedad y la prolijidad de la mirada. A su juicio, esta lo mismo convierte al sujeto en objeto, alguien me está mirando, que posibilita la autoconciencia y la subjetividad. Me miran, luego existe. Ser mirado, decía él, es percibirse como objeto desconocido. Pero también afirmaba, basta que otro me mire para que yo sea lo que soy. La mirada, a juicio de Sartre, define en cierta medida al hombre, pues el hombre es un mirar. Pero se debe añadir a estas consideraciones sartreanas que el mirar no es un ejercicio ahistórico o relacionalmente neutro, puesto que casi en cualquier circunstancia no solo objetiviza a quienes son sujetos, sino que adquiere expresiones hostiles, intimidatorias, discriminatorias o excluyentes, de los que, por razones tan inconsistentes como la raza, la filiación política, la pertenencia socioeconómica o la religión, son considerados de modo sumario como los otros, es decir, como aquellos que por las razones mencionadas
resultan para nosotros intolerablemente incómodos. Este opaco aspecto del ser y convivir humanos no pasa desapercibido a Sartre. En efecto, en este mismo autor, cuando deja sus análisis antropológico-filosóficos y desciende a los históricos sociales, reaparece en su teoría la teoría del conflicto y la amenaza, reformulada por el filósofo inglés Thomas Hobbes, a partir de una idea tradicional del pensamiento clásico. Esta frase la toma Hobbes de Tito Macio Plauto, que escribió, entre otras obras, su Asinaria, en donde encontramos la fórmula en esta expresión: homo homini lupus, non homo qualis sit non novi. Se traduce: el hombre es un lobo para el hombre, no hombre cuando desconoce quién es el otro. Sartre, aunque recurriendo a una metafórica socio-religiosa y no al bestiario plautiano, dice: los otros son un infierno para mí. Aunque es innegable la existencia de infiernos históricos, por ejemplo, los gulags en sus distintas versiones, la droga, la miseria económica y moral, la violencia, etc. La fórmula sartreana, tomada al pie de la letra, nos parece una hipérbole desmesurada, pues si el infierno es el lugar sin esperanza, nuestra reserva de esta virtud todavía no se ha agotado del todo. Pero mantenerla y actuarla requiere, entre otras tareas, cambiar nuestra mirada hacia los demás. A este propósito, vale la pena recordar que en algunos círculos de pensamiento ha sido acogida con simpatía una interesante propuesta del teólogo alemán Johann Baptist Metz. Este pensador católico se ha interesado en rescatar la dimensión pública de la fe cristiana contra su privatización. Se ha preocupado también en desarrollar una cultura anamnética en contra de la muy extendida cultura amnésica y en buscar el diálogo interreligioso, particularmente con el judaísmo y el islamismo de presencia importante en su natal Alemania. La propuesta que ha desarrollado de reciente se concentra en el título de una de sus últimas obras, Mystik der offenen Augen, traducida al castellano con una mística de los ojos abiertos, la cual fue esbozada por el mismo autor en una obra anterior que se llama Memoria y Pasiones, una evocación provocadora en una sociedad pluralista. Partiendo de la tesis de que la primera mirada de Jesús se dirigía al sufrimiento ajeno, Metz nos explica su propuesta en los siguientes términos. El seguidor de Jesús ha de estar poseído de una indeclinable pasión por Dios y por la compasión hacia los semejantes, especialmente por los que han sido victimizados injustamente por los poderosos, enajenados por sus ideologías de dominio. En este programa de vida, la pasión por Dios acompaña la compasión honesta y coherente con las víctimas de la historia. Cito: quien confiesa a Dios en el sentido de Jesús se verá lesionado por la desgracia de los demás. Hasta aquí la cita. Esta compasión no ha de entenderse ni como un mero sentimiento débil, ni como una respuesta individual, sino como un programa estructural de dimensiones políticas que ayuda a transformar las relaciones interhumanas y a controlar los factores que victimizan a los demás. Metz advierte que su propuesta puede sonar demasiado idealista en un mundo post-cristiano y hasta post-religioso, regido por la férrea lógica del poder, del tener y del placer. Y por ello insiste que esa mística o pasión por Dios y por los semejantes, particularmente por los más desprotegidos,
y por las víctimas de los poderosos, ha de ser sumamente realista y en consecuencia ha de poner los pies en la tierra y ha de tener los ojos abiertos. Mira bien y sabrás. Este es el imperativo ético epistémico que él asume del autor del libro El principio de responsabilidad, Hans Jonas. Algunos teólogos católicos y protestantes de los últimos años, entre ellos el citado Metz, al igual que ciertos profesionales de otras disciplinas científicas, han vivido seriamente preocupados por las víctimas de la historia y se han preguntado si en las circunstancias dramáticas que ha conocido la humanidad en los últimos 70 años todavía hay espacio para hablar de Dios. Algunas de las preguntas puntuales que ellos se formulaban en los ya lejanos años 60 y 70 son las siguientes. ¿Cómo hablar de Dios después de Auschwitz? ¿Dónde estaba Dios en esos días? Estas preguntas las actualizó el Papa emérito Benedicto XVI en su visita a ese tenebroso lugar. Lo cito. ¿Por qué permaneció Dios en silencio? ¿Cómo pudo permitir esa masacre, ese triunfo del mal? ¿Por qué Dios permaneció en silencio? Hasta aquí la cita. En el trágico presente que vivimos en este país, un sacerdote de Apatzingán se planteaba prácticamente en los mismos términos la misma cuestión. ¿Cómo hablar de Dios en un contexto que apesta a muerte? De ese modo nos recordaba que los escenarios de horror y muerte no son cosas del pasado ni están lejos de nosotros, son actuales y están cerca, mucho, muy cerca. La necesaria e incómoda cultura de la memoria de las incalculables víctimas de la historia pasada y presente nos reclama, entre otras tareas, cambios ético-culturales y religiosos realmente profundos, los cuales implican repensar nuestra identidad y las formas como nos miramos y nos relacionamos con nuestro entorno humano y físico. En el lenguaje característico de la Academia Teológica ha reaparecido con fortuna un término técnico con el que se perfila una propuesta óntica de ese ser que llamamos hombre. El término es proexistencia. Con él se identifica una dimensión esencial al ser humano. Según esto, el hombre no solo existe, o sea, no solo es una existencia recibida y extática, ni solo coexiste, o sea, no es solamente un ser social que existe con otros. El ser humano proexiste, es decir, existe para los demás, para los otros y no solo para sí mismo. Este es un dato del mismo Sartre, no obstante el pesimismo de su conocido apotegma, los otros son un infierno para mí, ya había tematizado de modo explícito en su reflexión filosófica sobre la mirada. Él decía, la mirada me hace percibirme como ser para otro. Entenderlos como proexistentes nos obliga a cambiar el modo de mirar y de considerar a los otros. Ellos no son nadie, tampoco son objetos o medios, y menos aún nuestros enemigos. Ellos son al menos nuestros congéneres y en el mejor de los casos nuestros hermanos, nuestros prójimos. Por la mirada, el prójimo es ese mí mismo del cual nada me separa. Modificar nuestra forma de relacionarnos con los demás nos urge de entrada a cancelar la máxima homo homini lupus del comediógrafo Plauto y sustituirla al menos por la del filósofo Séneca, homo res sacra homini. El hombre es una cosa sagrada para el hombre. Solo que el término coexistencia exige mucho más que el simple pero nada despreciable respeto a la sacralidad de los otros,
pues como la etimología lo indica, el proexistir o la proexistencia expresa el carácter dativo de nuestro ser y por esto mismo involucra la entrega a los demás, es decir, a las causas nobles que por una negación del todo inaceptable les afectan profundamente, como pueden ser la paz, la justicia económica, social y política, el derecho a una vida plena. La existencia del hombre, ha escrito bellamente Laín Entralgo, posee a Radice, junto a sus caracteres genitivo y coexistencial, un carácter dativo. Si pues la existencia del hombre es un taxi inteligente y no meramente voluntarístico, se requeriría identificar los rostros de los destinatarios de darse, entregarse, y ellos no pueden ser otros que los prójimos o próximos, los cuales no son por necesidad nuestros más próximos por la carne y la sangre, sino que quedan incluidos en el concepto de proximidad, aun aquellos que dada la ocasión nos resultasen desconocidos. Si las sociedades más civilizadas se han preocupado por los más vulnerables de sus sujetos, proexistir significaría preocuparse estructural y seriamente por su destino y, en el caso específico de los sujetos que la forman, entregar parte del tiempo y de la persona misma. Esto justamente exige sacrificio o renunciamiento interior y exterior y ponerse de manera generosa al servicio de las causas sociales más urgentes y necesarias. En la historia no han faltado figuras que con su entrega nos han demostrado que esto no es un desideratum estéril, pues ellas han tenido su propia existencia como proexistencia y la han vivido de modo no solo ejemplar, sino hasta radical. Entre esas figuras históricas, de entre las cuales Jesús de Nazaret, el proexistente por antonomasia, es un caso absolutamente singular. Se cuentan mujeres y varones de diferentes credos y aun sin credo alguno, los cuales vivieron entregados lo mismo a los más necesitados que a las grandes causas de la humanidad. Sin desconocer este dato excepcional, permítanme destacar los personajes que han trascendido la barrera de las confesiones y que por su capacidad de entrega gozan de una amplia aceptación entre las gentes de buena voluntad. San Francisco de Asís es el primero que quiero traer a la memoria de ustedes. De él suele recordarse e interpretarse su dépouillement total ante su obispo Guido como una acción simbólica y profética de lo que habría de ser su vida en adelante, una vida de sacrificio y de entrega a los demás, particularmente a los más pobres. En el pasado más reciente existe otra figura de ese tipo, la Madre Teresa de Calcuta, la cual también, bajo este signo, sacrificio y entrega, vivió su vida en favor de los más vulnerables. Traerlos a la memoria en este escenario ecuménico, en el sentido etimológico de la palabra, intenta hacer un reconocimiento a las figuras ejemplares que en otras religiones, en otras culturas, han vivido de modo intensamente coexistencial y al servicio de los excluidos de la historia. Entre algunos de los más importantes dirigentes de la actualidad existe la convicción de que la solución de los más grandes problemas de la humanidad pasa casi por necesidad a través del espacio religioso, pues las grandes religiones que han aparecido en la historia de la humanidad pueden movilizar el pensamiento y la acción de millones de personas y ponerlos al servicio de las causas más urgentes que agobian a gran parte de la humanidad. Juzgo que esta consideración es válida aun estos tiempos que han sido etiquetados de post-religiosos, pues aún hoy somos todavía mayoría los que consideramos al hombre como un ser extático, es decir, abierto al mundo, a los demás y a la trascendencia, o sea, a Dios. Los miembros de las distintas religiones podemos y debemos colaborar a una cultura más humana y más humanizadora, la cual sin duda requiere de una gran dosis de entrega a los demás, pero también de un espíritu de utopía y de una gran esperanza.
La esperanza, decía Horkheimer, de que la injusticia que caracteriza al mundo no